están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 9 ya de agosto de 2019, día de panel. Estamos por la radio en directo con ustedes y ya mañana en la tarde vamos a estar, en la tarde, me miran aquí si va a estar mañana listo en la tarde. Sí, ya, listo. Mañana en la tarde va a estar en nuestro streaming de televisión esta edición de Política en Vivo. ¿Quién nos acompaña hoy día? Mariana Canales. Querida Mariana, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Un gusto tenerte por acá de nuevo. Muchas gracias. Don Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social, hoy día académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. En una de esas vamos a coincidir en la Universidad de Santiago el próximo año. ¿Vas a la universidad? En una de esas me están ahí. Ah, ya sé por dónde. Ah. Por el periodismo. Sí, pues, pero, sí, pero ya sé cuál es la... Si me estuvieran llamando de ingeniería civil, yo tendería a decirles que no. Uno nunca sabe. No, pero ojalá, vamos a ver. Yo ya he hecho clase en la Universidad de Santiago alguna vez. Qué bien. Un muy buen recuerdo. Entonces vamos a ser vecinos porque compartimos edificio. Es una conversación posible. Eso, ya se nos va a incorporar en cualquier momento, dice que viene en camino, Roberto Santa Cruz, abogado, que ustedes ya lo conocen, socialista, que está sufriendo el ser socialista durante todo el último tiempo. Oye, bueno, ha estado en debate, no es muy raro poner el tema, ¿no? Ha estado en debate el tema de la situación laboral, de las horas de trabajo, todo esto a partir de la presentación por parte de Camila Vallejo, de la diputada Camila Vallejo, que tuvo una amplia aceptación, porque en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se presentó este proyecto de rebajar de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal, tuvo la votación de todos los parlamentarios de las diversas oposiciones que componen el espectro del Congreso, más la abstención de los diputados oficialistas. Nadie votó en contra de ese proyecto. Recogió evidentemente una gran adhesión y ha obligado al gobierno de alguna manera a hacer un cambio en su lógica legislativa, y un proyecto que ya hace 5 meses estaba en el Senado de adaptabilidad laboral, le han agregado un elemento de rebajar las horas en promedio a 41. Ahí habría que saber más claramente cómo va a ser esa redacción. Al mismo tiempo, tú sabes que metieron 2 temas en la Comisión de Trabajo y le pusieron urgencia, de manera de dejar postergada la tramitación del de las 40 horas, que ya está aprobado. O sea, la paralizan con esta cosa. Y también le ponen urgencia en el Senado. Entonces echan a correr este nuevo proyecto. Pero el tema es el mundo laboral, las condiciones de nuestro mundo laboral. Y bueno, ¿qué aporte le hacen estas 40 o 41? El tema de la adaptabilidad, los problemas que, por ejemplo, la huelga de Walmart dejó en evidencia en términos de las mecanizaciones que vienen en el mundo en que estamos viviendo, en el tema laboral. ¿Te parece que en este debate, es mi sensación, Mariana, se queda corto para los verdaderos temas laborales de fondo? Me da la impresión. A ver, yo creo que los temas laborales, como otros temas, uno los tiene que mirar en la complejidad que tienen, ¿cierto? Porque en todas las áreas que toca, todas las aristas que tiene, y de repente da la sensación, como tú decías, que claro, se quedan cortas en negociación colectiva, en qué es el trabajo. O sea, yo creo que hoy día un tema central es en qué se ha transformado el trabajo. O sea, trabajamos para vivir, vivimos para trabajar. Yo creo que esos son temas que hay que tocar. Y creo que este debate, si bien ambos proyectos para mí sí se quedan cortos en estas cosas, en estos asuntos, creo que es un paso en el sentido de que se instalan ciertos debates, ¿cierto? Y por lo mismo lo estamos conversando acá porque algo ha generado. Y en ese sentido, creo que es relevante que ambos proyectos dialoguen y que haya una muestra. O sea, el hecho de que el gobierno haya bajado la cantidad de horas significa que de alguna manera se toma el proyecto de Camila Vallejo y Cariola. Entonces, claro, uno diría, ¿por qué no ver la complejidad del asunto y hacer que ambas posturas, ambos proyectos puedan tener algún tipo de interacción? Y en ese sentido me parece que, claro, lo que hizo el gobierno muestra que hay una presión a la que se responde. Por el otro lado, el Partido Comunista también, la oposición en general, más que el Partido Comunista, presentan un proyecto, pero tampoco hay una apertura a hablar de flexibilidad. Entonces, no sé, a mí esas cosas yo recalco en este sentido, para avanzar, por sobre todo la complejidad del tema, creo que es importante hacer un esfuerzo especial por aunar las distintas inquietudes y sobre todo
tener una conexión, lograr una conexión con la ciudadanía son los problemas. O sea, ¿qué problema más evidente que el trabajo? O sea, del día a día de todos los chilenos y nadie se queda afuera. Entonces, a mí yo recalcaría eso. Marcos, ¿cómo lo ves tú este debate? Yo comparto que hay una discusión, si se quiere, que no se ha dado y que está pendiente desde el punto de vista del carácter estructural y funcional del trabajo en el presente, pensándolo esencialmente desde el problema de las relaciones laborales. Con impactos que tienen que ver en seguridad social, con impactos que tienen que ver en remuneraciones, con impactos en un mercado del trabajo que es altamente exigente, pero poco recíproco desde el punto de vista de las ganancias para las y los trabajadores. Todas las encuestas muestran que en general el mundo del trabajo, mujeres y hombres se sienten perjudicados en términos de la distribución de la riqueza que genera por concepto de trabajo. Y a esto hay que adicionarle debates del presente y que son muy importantes como seguridad laboral, salud y seguridad laboral. Hay digamos, estancamientos en términos del mejoramiento en la salud laboral, emergencia de nuevas patologías que no están siendo consideradas desde el punto de vista de la seguridad social. Y ciertamente que hay un debate que es mucho más emergente sobre automatización, digitalización, inteligencia artificial. Claro. Yo digo esto porque yo creo que hay un debate estructural, pero eso no soslaya la importancia de este otro debate. Uh-huh. Y no lo soslaya porque ahí hay una contradicción de fondo. Lo que hizo el Código del Trabajo, que generó la dictadura el año 81, es una de las piedras angulares, con otras políticas estructurales que se implantaron, como fue el sistema de pensiones en materia de relaciones laborales. Se creó un Código del Trabajo que flexibilizó al máximo la relación trabajador-empleador. Y la mejor expresión de ello es que ha sido muy dificultoso, pese a todas las reformas que se han implementado desde el 90 a la fecha, revertir el carácter liberalizador del Código del Trabajo. Y que atenta, en estricto rigor, con una relación, o empeora una relación que por definición es asimétrica entre trabajador y empleador. ¿Cuál ha sido la estrategia de los empresarios? Porque lo que ha propuesto el gobierno como proyecto de adaptabilidad, que yo creo que es altamente flexibilidad laboral, es generar un tipo de relación laboral funcional y dócil a los intereses del gran empresariado. Si se fijan, lo que está pendiente como amarre desde el punto de vista de las políticas neoliberales, desde ese enfoque, es cerrar esta relación neoliberal de relación empleador-trabajador, flexibilizando el componente, si se quiere, más estructural del vínculo, que es la jornada laboral. Las políticas de los años 90 que propiciaron tercerización del empleo y que han venido en reversión. Hay fallos sucesivos de tribunales que dicen que es la misma función que desarrolla un trabajador de planta y otro que está tercerizado, pero el otro está tercerizado. Y ese es un debate que ha tenido cierta reversión por parte de la exigencia de las organizaciones sindicales. Pero en este campo es donde, evidentemente, flexibilizar la jornada laboral es empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hoy día, en las grandes empresas, la jornada excepcional, que implica que negocie el sindicato, es lo que establece la salvaguarda y resguardo para que no se precarice aún más el empleo. Los sistemas de turno tienen que ser aprobados por los sindicatos. Y tienen un quórum de un 70%, sí. Y en los hechos, y esto es muy complejo porque el artículo de hoy día de Recadero establece un punto central. El gobierno apela a un parámetro comparativo de países OCDE, economías europeas, en el plano de relaciones laborales, y en esos países donde se aplica relaciones laborales se hace con seguridad social, no con flexibilidad laboral. Incluso las organizaciones sindicales, indistintamente del porcentaje de afiliados que tengan, negocian por el conjunto de los trabajadores. Gracias. Y entre otras cosas negocian la jornada excepcional, y sin ir más lejos, las comisiones obreras en España, los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, como jornada excepcional, son negociadas por la organización sindical. Entonces lo que aquí se busca es establecer una relación altamente individual entre trabajador y empleador, desdibujando la relación colectiva.
Y en eso yo no creo que haya complemento ni posibilidad de acuerdo entre una propuesta que es reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas y otra que lo que busca es generar teletrabajo con desregulación. Reducir las horas y la correlación, desregulación del mercado laboral en términos de asistencia es altísima en términos de falta de seguridad social. Entonces, es un debate, no es estructural, completo, no aborda las relaciones laborales de manera completa, pero es un debate de fondo. Que ahí queda. Y en ese debate de fondo, yo creo que la propuesta que ha hecho la diputada Camila Vallejo y que tiene un apoyo de una bancada transversal, ayer recibió el apoyo del senador Osandón, de la diputada Osandón y otros parlamentarios de derecha, que están leyendo que esta es una política completamente impopular, lo que está planteando el gobierno con flexibilidad laboral desde el punto de vista del interés de los trabajadores. La encuesta que sacó Fiel Mori, que se publicó el día lunes sobre relaciones laborales, es ilustrativa de cómo las y los trabajadores vivencialmente saben que hay una relación laboral desigual donde las ganancias quedan en un lado mayoritariamente y en el otro lado una sobreexigencia laboral que no se condice con adecuada calidad de vida. Si agregamos esto a los datos de la CACEN sobre salarios, que el 70% gane menos de 500.000 pesos y se le quiera flexibilizar la jornada laboral, claramente es economía feudal. Mariana. Sí, es que yo justamente por eso creo que es bueno que ambos proyectos o al menos ideas dialoguen, porque acá hay un tema, por ejemplo, de negociación colectiva. Bueno, discutamos ese tema, pero para mí no es argumento para descartar de plano uno u otro proyecto. Entonces yo creo que justamente por lo que decía Marco, bueno, entonces hagamos un esfuerzo por el diálogo. El hecho de que haya un apoyo, por ejemplo, por parte de Osandón a este proyecto, dice que sí puede haber. Pero no creo que sea un argumento para descartar uno proyecto. Además, el mundo del trabajo, uno ve que hay muchas particularidades, ¿cierto? No podemos tratar de la misma manera a trabajadores, por ejemplo, no sé, del campo que empresas de retail. No sé, tienen sus particularidades. Entonces también hay que tener esos elementos en consideración y ver qué perjudica a quién y de qué manera. ¿Sabes lo que a mí me pasa con el punto? Es que yo entiendo de que hay un tema de fondo en el tema en el proyecto que el gobierno presenta cuando se habla de adaptabilidad. Evidentemente está apuntando a dar un vuelco en muchas cosas y ese es un tema de fondo. Pero si uno rechazara eso y aprobara 40 horas, por ejemplo, la estructura de la situación laboral en Chile mejoraría en alguna medida porque tendrías menos horas de trabajo, 1 hora menos, 40 minutos menos, si lo repartimos en una jornada de 5 días, por decir algo. Pero no más que eso. Tampoco Con los otros problemas asociados. Sí, o sea, por ejemplo, la formalidad e informalidad también repercute ahí, tiene... O sea, no, pero a ver, no. La disminución de la jornada laboral cuando se pasó de 48 a 45 horas no generó los efectos indeseados como informalidad. Yo creo que sí que está. Pero la informalidad se genera por el tipo de modelo que genera ese tipo de empleo. Pero no es por concepto de jornada laboral. No, lo que te quiero decir es que la informalidad que ya hay y que es muy Sí. alta va a seguir estando ahí. Sí, y eso pero hay que atacarlo también. Pero el punto está en que sí, pero para que centremos el debate en el núcleo de lo que son las propuestas. Si yo promuevo mayor flexibilidad laboral, le hace igual adaptabilidad laboral, que es teletrabajo y otros mecanismos de flexibilidad en términos de relación contractual, lo que estoy generando es más informalidad De acuerdo. directamente. Sí. No indirectamente, directamente. Sí, o sea, yo en tema técnico, temas laborales sé bien poco, pero insisto que para mí no es un argumento para desechar de plano un proyecto. O sea, ¿por qué tienes 40 horas, 41 horas, con las horas que se quieran, sin nada más? Porque la discusión de ¿Entiendes? fondo es si yo creo que el empleo requiere cierta protección en materia de seguridad laboral, social, o no lo requiere. Y la propuesta del gobierno esencialmente lo que promueve es flexibilidad extrema. Lo que promueve es una relación individual entre trabajador y empleador. Y el derecho laboral se construye sobre el principio de que un trabajador solo no tiene posibilidades de negociar en condiciones de igualdad con el empleador. Entonces Por hablemos eso- de negociación, po.
Ya, pues, pero sí, Claro. pero lo que está haciendo el proyecto de ley es debilitar la reforma laboral del gobierno de la nueva mayoría, que generó mayores condiciones, Mira, veámoslo así. En los pasados 5 años, considerando este año de gobierno de derecha, se aumentó la tasa de sindicalización de un 16 a un 20%, 4 puntos porcentuales, eso es muchísimo. Revierte una tendencia. En América Latina, la sindicalización en términos proporcionales más alta es Brasil, Uruguay, Chile y demás países. Crecer 4 puntos porcentuales no es azaroso y no es espontáneo. Es sobre la base de que se generaron mejores condiciones de negociación colectiva a partir de la reforma laboral legislada por el gobierno de la presidenta Bachelet. Se terminó con el reemplazo en la huelga, se terminó, entre otras cosas, con la asimetría que era la posibilidad unilateral que tenía el empleador de otorgar derechos adquiridos por la negociación colectiva a quienes no estuvieran adscritos al sindicato. Y eso tuvo ese impacto. Lo que busca esta reforma en materia de adaptabilidad es precisamente, por el lado de la flexibilidad laboral, debilitar la capacidad que tiene el sindicato hoy día de representar a su asociado en términos colectivos y hacer exigible derechos. Si la negociación de Walmart, ¿cuáles eran las 3 exigencias centrales? Que la polifuncionalidad, que era pasar, a propósito de los debates de digitalización y automatización de empleo, pasar de una función única a una función polivalente, fuera sobre la base de incremento salarial. Un bono de locomoción, porque los trabajadores del líder les pagaban un pasaje de ida, pero no de vuelta. O sea, así si los traían que se devuelvan. Así de absurda la cosa, Sí. y así de vulneradora. Y en tercer lugar, tenía que ver con reajuste de remuneraciones. Entonces, este debate de flexibilidad laboral, esta movilización que fue un triunfo para los trabajadores de Walmart, no habría sido posible sobre la base de negociación individual de jornada laboral. Pues. Si es el tema de fondo. Vamos a adelantar la pausa porque vamos a incorporar a Roberto Santa Cruz, que ya llegó, y como tenemos que mover una cámara para que pase, tenemos que parar un segundito. Entonces adelantamos nuestra pausa y incorporamos a Roberto, que en este tema también tiene ganas de participar. Don Roberto Santa Cruz, bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto de tenerlo por acá. Estamos hablando del tema de las 40 horas, dándole una vuelta más que decir si 40, si 41 al tema global de la situación laboral y por qué ambos proyectos, si bien no resuelven el tema general, y el tema laboral en Chile tiene más aristas que simplemente la cantidad de horas de trabajo semanal, sí, en el caso en particular del proyecto que impulsa el gobierno, genera consecuencias más estructurales que simplemente subir o bajar horas. Mariana, no sé si tú querías intervenir ahora No, Roberto. En general, ¿para qué te incorpores al tema? Bueno, en general, lo primero es señalar que la propuesta del gobierno no se entiende en el sentido estricto. O sea, yo he visto al ministro con la pancarta hasta en matinales tratando de explicar de qué se trata. Y si bien yo leí la iniciativa, puedo entender que lo que se quiere aquí es buscar fórmulas para que el teletrabajo empiece a funcionar de forma desregulada, lo cual sería un problema desde el punto de vista de la seguridad de los accidentes del trabajo de los trabajadores, porque están en su casa, no se sabe los horarios que cumplen, no hay forma de medirlo porque esto es muy voluntario. Eso es lo que yo sé, pero lo que hemos visto es el papelógrafo del ministro paseando por matinales, por programas, tratando de explicar algo que nadie entiende. Y sin embargo está una alternativa que la tratan de inconstitucional no porque sea inconstitucional el proyecto, sino porque nace desde el Poder Legislativo. O sea, no, esa es la explicación. Que es bastante clara, pues, disminuir la jornada laboral, tener más espacio para la familia, para que la gente comparta o se desarrolle en una sociedad que ya está muy dañada, muy crispada socialmente en términos de cómo vivimos. Gastamos mucho tiempo en nuestro transporte, gastamos mucho tiempo en estar sujeto a un vínculo de dependencia que no impide la felicidad. La mayoría de la gente no trabaja en lo que le gusta, es un problema profundo. Y por eso yo creo que es mucho más popular las 40 horas de la diputada Cariola Vallejo. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que bajar la jornada laboral, entonces. Pero, perdón, yo quiero insistir en un punto. Yo creo que tenemos desafíos en el mundo laboral que son tremendos
Y más allá de la discusión de estos dos proyectos, digamos, que quedan abordados habitualmente a media, porque tú no dices ya, el teletrabajo, las jornadas parciales de trabajo, etcétera, son posibilidades también de hacer un mundo laboral más adecuado a tiempos que son distintos. Pero hay desconfianza, una historia larga de las relaciones laborales en Chile, donde todos esos entre comillas, avances han sido en general perjudiciales para los trabajadores. ¿Cómo armar una forma de relación que permita entrarle a estos temas creyéndose un poco que están en buena disposición los que tienen que negociar? Porque la automatización del trabajo es inevitable. La incorporación de la inteligencia artificial es inevitable. ¿Cómo vamos a encarar esos temas en estos niveles de desconfianza, que es la sensación que yo tengo, entre los mundos que forman parte del complejo de la relación laboral? Claro, ahí mi duda es si todas estas cosas las podemos solucionar por ley, digamos, porque si yo estoy siempre en una postura de que el otro me está tratando de fregar, o que en muchos casos yo siento que es la relación laboral, no sé si ustedes están de acuerdo, pero siempre hay una desconfianza como de la contraparte. Entonces, no sé, yo la verdad son temas como más profundos. No sé si con el Congreso que tenemos, lo vamos a solucionar, además. Porque pero aparte si que no, ¿dónde? Por eso, no sé si es por ley. ¿Qué fuerza tiene la ley en cambiar cosas que son... en cambiar cosas que son como tan de la estructura como del... No sé. No sé si es una pregunta que comparten, pero... O sea, yo en lo personal creo que las leyes en Chile tienen un impacto altamente estructural. Lo que se legisla acá, o sea, sin ir más lejos, el instituto, y remitiéndome a un ejemplo del mundo laboral, el cuestionario GISTAS 21, que es un cuestionario de riesgos psicosociales en los espacios laborales, es un decreto que se aplica desde la suceso, que requiere la voluntad del empleador para aplicarlo, requiere la voluntad del trabajador a través de su organización sindical por lo general está resguardada, asegurada, no así por parte del empleador, pero como no es ley, no todos los empleadores la aplican. Y en consecuencia no miden riesgos psicosociales ni hacen política, me refiero a todos, porque hay empresas que lo hacen ciertamente, en la dimensión que corresponde, y eso tiene impacto severo en la calidad de vida de una trabajadora y de un trabajador. Si fuera ley, ciertamente que tendría una connotación de obligatoriedad, que en Chile se cumple. Proporcionalmente hablando, en relación a otros países, las normas se cumplen a través de leyes. Entonces, claro, y el Congreso es el mejor espacio para aquello. O sea, la democracia es imperfecta, pero es lo que requerimos para funcionar. Sobre todo en un Congreso que después de 27 o 28 años es proporcional, si antes era binominal. Entonces, yo creo que es una discusión que ciertamente... Ahora, mi punto es que la discusión sobre relaciones laborales, jornada laboral, yo entiendo que es un debate de fondo. Comparto con que no aborda todo, pero es un debate de fondo que hay que enfrentar. Pero un debate sobre salarios, sobre productividad, incluso un debate sobre cómo impacta la tecnología en el tipo de empleo que existe. Porque al comienzo de la discusión sobre tecnología, sobre robótica, digitalización, inteligencia artificial, lo que se clausuró por parte de las políticas neoliberales era el fin de la historia, así como que era Fukuyama 2. Se acabó el trabajo ahora. Entonces, como se acabó el trabajo, las relaciones laborales no existen. Y eso es bien debatible, incluso para un país como Chile, donde cohabitan todavía tres economías distintas en tres siglos distintos. Pues si uno cuando va al campo, siguiendo el ejemplo del campo, y que todavía se trabaja con temporeros, sí, la economía es distinta y las relaciones laborales las vulneraciones de derechos abundan más en los trabajadores que en las zonas urbanas. Entonces, en ese contexto sobre modelo de desarrollo, la discusión no remite efectivamente exclusivamente a un problema de normas, y yo estoy de acuerdo con aquello, pero remite sí a una discusión más estructural sobre economía guiada por salarios, que es una discusión de fondo. Y lo que está proponiendo este modelo es, ¿cuál es el supuesto? Que la economía se reactiva sobre la base de mayor flexibilidad laboral. Y yo creo que ese también es un supuesto errado, que no da cuenta de las capacidades que tiene el país. Entonces, las relaciones laborales sí
pero hay discusiones que son antagónicas. Y en esto de la flexibilidad laboral versus la reducción de la jornada, yo no veo complementariedad. Honestamente, no pero creo al menos que sea que se un esté problema. dando. Pero no creo que sea un problema. No, es que quiero ponerlo de esta manera. No creo que sea un problema de buena voluntad. El gobierno lo que ha hecho es deambular con ansiedad de primero flexibilidad, luego decir que no había que bajar las horas, ahora hay que bajar la 41, porque sabe que esta idea la está perdiendo en términos populares. La ciudadanía tiene claro, absolutamente claro, que el chancho está mal pelado. La pierde también, fíjate, no solo en términos de ciudadanía, que claro, el presidente de la República lo redujo a decir, bueno, si esto es como pedir si quieren que te hagan mejores regalos, en fin, pero es obvio, todos nos gustaría tener una vida más plácida o más alegre. Pero la pierde también entre los académicos, la pierde también entre los expertos en derecho laboral. A eso nosotros hemos conversado con varios de distintas, y al final predomina la lógica de que lo que primero tienes que hacer es establecer más formalidad, más elementos de formalización del trabajo, mayores capacidades de negociación de parte de los trabajadores, y desde ahí poder entrarle a las otras posibilidades. En fin, es un tema que va a estar... Bueno, acaba de partir por lo demás. Sí. Porque está en el primer trámite del primer trámite. Yo Roberto quisiera también complementar un poco lo que dice Marco, en un sentido con un ejemplo vívido, particular, propio mío. Yo sé, por supuesto, que hay empresas que tienen unidades de recursos humanos o de gestión de personas muy buenas, pero esa no es la norma general. Yo hace años atrás, no voy a decir quién era mi empleador, pero trabajaba en una minera. Era abogado de la minera. Bueno, todo está en la negociación colectiva, estuve en todo lo que hace un abogado desde el punto de vista del trabajador. Y si yo no hubiera tenido la ley de por medio, no hubiera podido advertir a mis jefes cosas que hacían una y otra vez. Ellos les costaba mucho entender, por ejemplo, que el derecho a amamantamiento durante los 2 primeros años del menor es un derecho irrenunciable. La cantidad de adendum que ellos hacían con sus trabajadoras para que compensarles monetariamente el ir a amamantar a su agua era increíble. Vivía yo metido defendiendo la inspección de trabajo algo indefendible. Y decirle a los empleadores, yo como abogado, oiga, esto es un derecho irrenunciable, ¿qué parte de la ley no entienden? Y ese era mi único argumento, porque no es un tema de criterio en muchas empresas, es un tema que es el piso mínimo. Es por eso que la ley es importante en esta materia. Claro, no resuelve completamente el problema, pero en esta desigualdad que existe entre el trabajador y la empresa grande, por supuesto, la mediana empresa y las chicas son distintas, pero en una minera pasa mucho eso, que si uno no tiene un límite legal, el otro pasa por encima de los derechos laborales. No, yo con lo de la ley no quería decir, yo soy abogada, porque creo realmente que la ley juega un rol importante en nuestra sociedad. A lo que yo voy es que de repente, sobre todo en estos temas laborales, que hay como personas involucradas más patentemente, con repente yo digo, quizá la sociedad está loca nomás, como que no sé, eso. Iba a que claro, que hay problemas quizás mucho más profundos de lo que nosotros alcanzamos a ver. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que tienen que haber ciertos mínimos y renunciables. Que tú cuentas del derecho a amamantamiento, encuentro insólito, ¿no? O sea, lo hacían los capataces de obra y lo hacían sin preguntarle a nadie. Y después, claro, llega la unidad legal. No sabían. Claro, no, pero sí lo saben, pero siempre están pasando la raya. Porque más los colegas que nos deben estar escuchando que han trabajado en empresas saben que uno al final, cuando llega a la unidad legal en una empresa, es porque está el problema hecho, sí, no es preventivo. Entonces... Claro, sí, exactamente. A propósito de llegar al problema preventivo, anteayer o ayer, ya no me acuerdo, en esta batabola que hubo en el Senado, que fue bastante incomprensible cómo se negoció todo allí, cómo se debatió, llegamos al tema de la ley corta antiterrorista, que se aprobó la idea de legislar. Ahora, digamos una vez más, la ley corta antiterrorista, porque pues, se habló tanto que uno dice, qué pedazo de proyecto, tiene 25 líneas. Exactamente 25 líneas, y lo que hace es decir que se traspasen las posibilidades de intrusión, de qué sé yo, que se usan en el combate al narcotráfico y otros delitos a la cosa antiterrorista con autorización de un juez. Hasta ahí va el cuento, y eso es todo lo que se aprobó en primer trámite ayer también, porque esto fue aprobada la idea de legislar, o sea, el primer trámite del primer trámite, después vendrá la Cámara de Diputados y las indicaciones. Pero se discutía de la otra, de la ley larga, que
se supone va a ponerse la urgencia de manera que se pueda discutir largamente. Yo te diría, a ver, y les dejo el tema, dos cosas, uno ahí, la forma de debatir de nuestro Congreso, que de repente es irritante, eso es una opinión mía, de que de pronto tú no logras entender de qué están discutiendo y por qué. Porque los que estaban buscando un acuerdo terminan votando en contra, después de retar a los otros por no ir al acuerdo, dígase Buenchumilla. Los que decían que por ningún motivo después se abstienen o votan a favor. Y el proyecto o sea, esta cuestión de la ley corta estaba acordado que la iban a aceptar de todas maneras. Entonces uno dice, ¿por qué todo este debate? Pero más allá, y el tema real, es que vamos a hacer con la ley antiterrorista. Aquí tenemos al menos 2 abogados. ¿Qué parte? Roberto ¿La Santa Cruz. forma primero o el fondo? Lo que usted quiera. Agreguemos que en el Tribunal Constitucional esta mañana se eligió a María Luisa Bram como presidenta, asume el 28 de agosto, que es cuando termina el periodo de Oróstica. No sé si sirve de algo eso, y ayer detuvieron un lobo solitario que le echaron la culpa de todo. Como 17 atentados tiene un lobo solitario. Yo no quiero dudar. Voy con la forma primero. Nuestro proceso legislativo es pésimo, es burócrata, no hay contrapeso entre el legislativo y el ejecutivo. Tener 2 cámaras no se explica más allá que generar más burocracia. Hay que hacer una reforma profunda que yo creo que va a demorar siempre. Yo creo que el Congreso debería ser unicameral. Agilizaría mucho el proceso legislativo, evitaría que exista tanto negocio de intereses con respecto a aprobar un proyecto de ley para que me aprueben otro proyecto de ley en otra parte. O sea, la negociación que hacen los parlamentarios hoy en día, casi por necesidad, es que para que me aprueben, no sé, sacar las máquinas de juego tragamoneda de las poblaciones, yo tengo que votar a favor de la ley antiterrorista, pero además eso va amarrado con que yo estoy en contra de las 40 horas de loco. O sea, el plano que tiene que negociarse para armar proyectos de ley no se aboca. O sea, las comisiones trabajan y son especialistas. O sea, los parlamentarios trabajan en comisiones que son especialistas en la materia de economía, trabajo. Pero lo que ocurre es que al final los intereses para sacar mis proyectos de ley que tengan que ver, no sé, con la explotación de la jibia, tal vez yo tengo que entregar mi voto para otra cosa, como que los honorarios estén obligados a cotizar en la AFP. Po. O sea, es un enredo que es lo que tú dices. Eso es la forma. Luego, en el fondo, yo creo que en la ley antiterrorista hay que avanzar. Ahora, tenemos distintos criterios en que se avanza y en que no. Proponen la ley antiterrorista, yo no estoy absolutamente desconfiado que en Chile haya terrorismo, en realidad. Yo creo que me preocupa más el tema del narcotráfico. Yo creo que eso es más real. En las poblaciones yo creo que hay más peligrosidad por el narco que por estos atentados terroristas que son muy inexplicables. Y yo creo que, como lo decía en un programa pasado, esto tiene que ver con individuos tendientes a lo salvaje, que existen por ahí, que son muy pequeños. Y con la desconfianza que hoy día existe de nuestras fuerzas policiales en términos de investigación, por lo de Antorcha, por lo del huracán, en general, todo, con la venta de los caballos del Cuadro Verde, Carabineros, con lo que sea, yo no descarto los montajes y yo no soy de los que crean mucho la historia de conspiración, pero estas cosas me parecen tan raras que yo creo que son para distraerse los temas importantes. ¿Mariana? A ver, yo con respecto al Congreso concuerdo, o sea, yo creo que es inentendible que si estamos hablando de un tema tengamos que estar como ya, yo te doy esto y tú me das esto a cambio por este lado. Bueno, o sea, así es la política, así será la manera de llegar a acuerdos, pero a uno como ciudadano, no sé, le da un poco de desconfianza a esta cosa que al final no sé en qué estoy votando. Y claro, y creo que al final igual había un consenso en la materia, entonces uno dice, ¿para qué tanto? Si al final todos, salvo excepciones, votaron más o menos a favor, estamos todos de acuerdo en que hay que avanzar en esto. Otra cosa es cómo avancemos y ahí la discusión sobre la ley larga es la pertinente. En el fondo, ¿qué es terrorismo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuáles son los...? Y en eso sí tiene que haber una discusión importante y seria. Y creo que el hecho de que haya habido acuerdo respecto de la ley corta muestra que el esfuerzo por dialogar bien y tomar decisiones serias en lo otro es claro. Ahora, que desconcentre de otros temas importantes, yo creo que si bien en Chile el terrorismo no es un gran tema, bueno, de repente estar preparado o tener las leyes que sean necesarias para enfrentarlo, aunque sean muy esporádicos, me parece que es sensato. Lo que no quita que, claro,
enfoquémonos en lo importante también, por narcotráfico yo creo que es un temazo como tanto otro, no sé, los niños todavía estamos esperando la misma reforma laboral. Eso yo rescataría el acuerdo que generó y que eso es indicativo de algo, no sé, tendremos muchas diferencias en muchas Un cosas, principio. pero claro, Es un punto de partida. claro. Marco Barraza. Sí, yo abordarlo desde la forma y también desde el fondo, pero en la forma yo tengo un punto de vista un poco divergente. Yo creo que efectivamente el Congreso no es una entidad que esté excluida de los ejercicios de negociación y muy por el contrario, es donde más se dan. La construcción de mayorías como alternativa a las minorías siempre Sí. connotan eso. Sin embargo, creo que el fenómeno más complejo al cual están expuestos los parlamentarios en el presente es a las estrategias de manipulación comunicacional y a las presiones indebidas que se les generan para votar. Lo que hizo el ministro Chadwick, señalando que había financiamiento del exterior para grupos terroristas en Chile, todavía nadie conoce sobre la base de qué lo declaró. ¿Cuál es la evidencia? Hizo alusión indirectamente al pueblo mapuche que estaba siendo financiado por grupos del exterior. Acuérdense que el mismo ministro, no el mismo ministro, pero en el primer gobierno del presidente Piñera se hizo un montaje respecto de que había financiamiento y apoyo logístico de las FARC para, organizaciones mapuche, que quedó descartado en tribunales, en la fiscalía, en todas las instancias Y en pertinentes. el gobierno anterior partió el subsecretario Alewi a buscar armas a Argentina que les pasaban a los mapuches. Y quedó en nada. O sea, Obvio. el pueblo mapuche permanentemente ha sido estigmatizado, criminalizado a partir del uso de la ley antiterrorista o de la calificación de conductas terroristas que después quedan desconfirmadas en el ámbito judicial. O sea, esto, para que lo tengamos bien claro en términos... Entonces, no me extraña, o sea, se explica este montaje comunicacional y es muy raro que a este señor lo hayan detenido un día después de que o 2 días después de que se aprueba esta ley. O sea, digamos, la idea de legislar respecto de la ley corta antiterrorista. Supongo que no será por eso que lo encontraron. Es muy rarísimo. Entonces, yo creo que en esto las desconfianzas son legítimas y son fundadas, por cierto. O sea, porque estamos hablando de un país donde el terrorismo no tiene expresión, masiva. Claro, un atentado, una bomba, ciertamente que tiene que alarmar, tiene que investigarse, pero el principal problema que existe en Chile, yo coincido contigo, es microtráfico que agobia a las comunidades y que tiene correlato con el narcotráfico. Si para esto tiene que haber gente que lave dinero, tiene que haber cuentas corrientes truchas, tiene que haber un montón de cosas, y que la legislación chilena no se ha vitalizado en perseguir. Entonces, el problema de fondo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, de la principal preocupación de las personas, de sentirse bien cuidadas, resguardadas, no está puesto en el terrorismo. El terrorismo en este caso es una idea que instala el gobierno permanentemente para evitar debates de fondo en otras esferas y para criminalizar la sociedad. Sí, aquí hay un tema de persecución bastante severo. Ahora, dicho eso, yendo al tema de fondo, yo no confío en la capacidad o en la voluntad de uso de inteligencia de las actuales policías, habidas cuenta el caso Antorcha, habida cuenta de los montajes que se hicieron en la Operación Huracán. No hay ninguna confianza sobre aquello. Hay fiscales que están siendo investigados por su vínculo en la Operación Huracán con manejo de información, o con asistencia indebida. Entonces, y se le quiere dar más atribuciones a las policías, al Ejecutivo, en el uso de inteligencia para el terrorismo, entre otras cosas con agentes encubiertos. O sea, eso tiene un impacto en el debilitamiento de los derechos civiles y políticos de las personas. Si no es el correlato directo de esto es que el Estado de Derecho en materia de ciertas atribuciones se debilita. Entonces, yo creo que esto es muy grave. Y entiendo a los parlamentarios y comparto que se negaron a votar esta ley en los términos que está siendo planteada. El Ejecutivo, las fuerzas de orden y seguridad tienen que, entre otras cosas, resolver problemas de fondo en materia de probidad, en materia de uso de información, que no lo han hecho, que muy por el contrario viene en la dirección opuesta del interés social.
Pero fíjate que, perdón, y te doy la palabra, Roberto, inmediato. Ese es un punto. Cuando reclamábamos en los días anteriores en los otros programas respecto a la actitud del Senado, no tenía que ver con que tenían que aprobar o no aprobar la ley, sino que lo que ocurrió ahí, porque si tú dices, mire, yo no quiero aprobar la ley corta por estas razones, puedo estar en desacuerdo con esas razones, pero hay razones y mantengo una posición. Pero eso no hubo. Transparente. ¿Ya? Era otro, era que es que el ministro dijo una cosa, que le pedimos que la corrija, que va el ministro y dice, sí, la corrijo, en realidad fue una irresponsabilidad. Claro, etcétera. Pero que alguien dijera, Durresti era quizás el más en ese sentido claro, que desde el principio dijo, yo no quiero aprobar esta ley porque no quiero que se le dé más atribución a las policías. Ok. Uno podría decir, no estoy de acuerdo con Durresti, pero no importa, pero hay un argumento y hay una posición tomada. Lo otro fue un paso de valebufo, como... Eso sí que es viejo, perdón. Ya, Yo no sé lo que es zafarrancho. no te preocupes. No vas a querer saberlo porque es de otro siglo. Voy a traer otro siglo. Roberto. Yo creo que está explicado claramente. Bueno, la divergencia me parece lógica. Sí, es un lugar de negociación en el Congreso y está bien que sea así. Lo que pasa es que a veces se mezclan peras con manzanas, ¿no? Sí. Hay cosas que tienen que ver con declaraciones de derechos y otras cosas que tienen que ver con intereses particulares de ciertos agentes, pues. Y concuerdo particularmente en la presión que reciben los parlamentarios desde el punto de vista comunicacional. A veces están obligados a aprobar leyes que ni ellos mismos creen y hay que ser muy valiente. De repente va a decir que no porque la comunicación es fuerte. Pero, o sea, yo le exijo que sean valientes. Pues. Lo que pasa es que son más valientes, yo creo, cuando duran 4 años en la Cámara. Cuando duran 8, no sé. Yo representante le exijo... O sea, perdón, me voy a escapar de tema, pero que haya unanimidad aprobando el TPP-11 me parece brutal. Lo voy a decir aquí. Y gente con la que yo he trabajado y conozco, y eso es porque están muy acomodados, pues. No ver los riesgos que tiene para la población aquello y que sea transversal es preocupante. No hay valentía en eso. Agrego yo, una brecha entre lo que te pasa a ti y lo que le pasa a la ciudadanía. Claro. No, claro, sí, ese es un punto complejo. O sea, yo entiendo lo que dices tú, Mariana, que uno esperaría de que los parlamentarios tuvieran la fortaleza de no dejarse llevar por estas cuestiones, pero y ahí está el nivel de desprestigio de la política. O sea, claro, que existan los resguardos necesarios, obvio, pero le exijo, o sea, se pongan los pantalones los compadres. Claro, porque cuando te enfrentas a la ciudadanía cada 4 años es distinto cuando te enfrentas a la ciudadanía cada 8. Por eso el Senado tiene otra forma. Que debería ser al revés, porque el efecto que se persigue con eso es que sean consecuentes, porque no están poniendo en riesgo por la popularidad. Pero al contrario, pues la ciudadanía deja votar por ellos cada 8 años, no cada 4. Y por ahí yo creo que también hay otra de las reformas que yo pienso que también en una sola Cámara también nadie podría estar 8 años en el mismo cargo. Bueno, es que hay muchas reformas pendientes. Ahora, entiendo que estamos todos de acuerdo en que se necesita revisar, al menos revisar y cambiar la ley antiterrorista que hoy día tenemos, que fue aplicada por ambos gobiernos, ¿ah? Sí. Por el gobierno de Bachelet y por el gobierno de Piñera. No, el gobierno de Bachelet no se aplicó la ley antiterrorista. No. Sí. En materia de pueblo, no. Sí, se aplicó. En Bachelet 1. En uno. Porque sí, pero es que en el segundo gobierno no. No, en el segundo no, pero Bachelet sí, ha sido aplicado y no se cambió tampoco. Sí, tienes toda la razón. En el 1 sí, es que en el 2 no se aplicó. No, en el 2 se tomó el compromiso de no aplicarla y se tomó el compromiso de cambiarla. Se cumplió con la primera parte, no con la segunda. Pero también es un tema que está pendiente hace mucho rato y que requiere definir qué entendemos por terrorismo, porque yo entiendo el punto que al final el discusión de terrorismo termina siendo discusión sobre el conflicto en la Araucanía. Claro. Es que ahí yo por eso mismo creo, perdón la interrupción, que hay que avanzar, digamos, porque si es que tenemos una ley que no cumple su función en el fondo y lo que hace es criminalizar ciertos grupos, bueno, estamos fallando y por lo tanto amerita un debate en torno a ella. Yo por eso creo que es importante, justamente por lo que decías tú, Marcos, creo que hay que avanzar en eso, delimitarlo bien. El punto está en que partamos de la siguiente premisa o antecedente previo. Lo que ha hecho el gobierno en política pública destinada al pueblo mapuche tiene consecuencias atroces. La muerte de Camilo Catrillanca, la militarización de la Araucanía, la creación del Comando Jungla, por nombrar algunas cosas. Y en otros ámbitos, sin ir más lejos, la consulta indígena que el gobierno tuvo que suspender fue una consulta que, entre otras cosas, era con la presencia del
de Carabineros. O sea, en esos términos estamos hablando de la relación que el gobierno del presidente Piñera ha establecido con el pueblo mapuche. Entonces, yo creo que el gran error, y en eso la centroizquierda, el progresismo tiene que hacer una autocrítica severa, es que se compró el discurso de la derecha de criminalización del pueblo mapuche. Y la operación Huracán es consecuencia de esa asimilación a la persecución del pueblo mapuche, que tiene demandas legítimas, que los relatores internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo hacia el pueblo indígena, lo han constatado sucesivamente en todos los informes ante las Naciones Unidas. Pero aquí se ha abordado esto desde la criminalización. Y toda vez que se ha intentado implementar casos en tribunales hacia el pueblo mapuche, no ha quedado nunca establecida la conducta terrorista por las cuales se han intentado procesar. O sea, por lo mismo. Entonces, por lo mismo, pero yo no puedo partir de la ingenuidad de que tengo que discutir la ley antiterrorista con un gobierno que parte considerando que al frente tiene terroristas. Ese es mi punto. Pero lo tienes que discutir en el Congreso. Sí, pero mi punto, digo, desde el punto de vista de quienes creemos que el problema no estriba en esa dirección. O sea, lo que acaba de decir hoy día el fiscal Abbott, de que hay que revisar la ley antiterrorista por este caso en particular, por este señor que está detenido, es un poco complicado escucharlo, porque está adecuando la ley en función de una persona. Abbott no ha estado muy acertado casi nunca, en realidad. Buscando simpatías del gobierno. Pero una ley que está ahí existe y que todos estamos de acuerdo de todos los sectores que nos sirve. Entonces hay que hacer una nueva ley antiterrorista de todas maneras. Sí, pero no sobre la base del supuesto de que lo que tenemos al frente, por ejemplo, en la Araucanía, son terroristas. Pero eso es parte de la base de discusión. Es parte de lo que moviliza el accionar del gobierno. Sí, mi punto es ese. O sea, no es que yo diga, sí, voy a abrir una conversación, pero sobre la base de ¿qué? ¿De que yo le creo al gobierno eso? Porque lo estoy presentando para eso. Es que lo digo porque no es un debate ingenuo, ¿no? De buena voluntad. Está pedido eso. Queridos y queridas, nos quedan 3 minutos. Entonces, hace ya un tiempo hemos establecido el minuto de plena disposición de cada uno, porque hay tantos temas dando vuelta y muchas veces ustedes tienen ganas de tratar un tema que aquí no es puesto, y por lo tanto, cada uno tiene un minuto de libre disposición total para referirse a lo que se le ocurra. Que incluso pueden ser revelaciones personales, confesiones, lo que ustedes estimen conveniente. De amor, de Mariana. Partamos por Roberto, que se quedó... No sé si lo habrán tocado, pero muy simple. Mirar con atención estos movimientos, no sé cómo llamarlos, neonazis, revolucionarios capitalistas, que llaman a armarse y marchar, porque el potpurrí que puede ocurrir el domingo va a ser bien complejo. No creo se prohibió la marcha. Se prohibió, pero seguramente van a salir algunos. Y más encima esto es de locos, porque los de abajo y la Garra Blanca iban a salir a marchar en contra de esta marcha, más los antifascistas, puede caer una escoba grande ahí, pues. Y entonces, la irresponsabilidad, y algo está pasando, que estamos copiando muy mal las cosas del viejo continente y de algunos vecinos. Yo creo que no hay que darle tanta tribuna a esta gente. Don Marco. Yo en la misma dirección, pero yo lo plantearía lo que estamos viendo es un hecho muy preocupante y grave, que hayan grupos de ultra y extrema derecha que identifiquen en su quehacer de vida cotidiana la persecución de los migrantes. Es muy grave. Eso sí que es una conducta que debiese ser altamente perseguida por parte de la justicia y debiese legislarse para eso, incitación a crímenes de odio. Es muy grave. Ese sí que es un problema severo cuando tenemos gente que está incitando a armarse para perseguir. Es muy grave. O sea, cuando comienza esto, los desenlaces son muy terribles. Muere gente, hay persecución, hay estigmatización, discriminación severa. Entonces, Chile hasta ahora ha sido un país que en ese sentido, si bien hay discriminación, no es una discriminación que se haya expresado de manera así de brutal. No puede pasar desapercibido esto. Afortunadamente el gobierno primó el juicio de no autorizar esa marcha, pero ciertamente que uno esperaría que en este caso el Congreso fuera más enérgico en legislar leyes
que prohíban ese tipo de discriminaciones, de racismo, de violencia que niega al otro, porque esto es una negación del ser, lo que se está negando es la existencia de otra persona. Así es. Entonces hay ninguna tolerancia a eso, o sea, no tiene explicación en mi opinión. Mariana. Sí, yo ahí tendría ojo con la normalización de la violencia, esto que se llame a traer armas, que por otro lado tengamos situaciones de violencia en otro lugar, en otro aspecto. Yo creo que hay un problema al que no podemos ser ciegos. Y nada, por suerte se prohibió este tipo de marcha. Y yo además leería los momentos, o sea, leería con todo lo nefasta que pueda ser esa marcha anti-migrantes como tan... Pero leer qué está pasando en el fondo. Yo creo que ahí hay algo que no estamos dándole suficiente importancia. Lo que quieren decir ciertos grupos, la reacción ante ciertas cosas, no sé, creo que están pasando cosas a las cuales hay que poner ojo. Don Roberto Santa Cruz, don Marco Barraza. Muy buenas tardes, Mariana muchas gracias. Canales, 1.000.000 de Muchas gracias gracias. por Un agrado. haber compartido el programa de esta semana. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana ustedes. Muchas gracias al equipo que nos permite estar en la radio ahora y en nuestro streaming de televisión a partir de mañana en la tarde, es la promesa. Que tengan un muy buen fin de semana, abríguense, igual hace frío. Igual. Buenas tardes.